El páncreas hace parte del sistema digestivo de los seres humanos. Entre sus principales funciones están la de segregar enzimas y producir importantes hormonas. Cuando esta glándula se inflama, aparece la pancreatitis. Bienvenidos a Salud en Casa. El páncreas, más que un órgano, es esencialmente una glándula endocrina, cuya función la determina la especificidad de sus células, llamadas los islotes del páncreas, que secretan la insulina, hormona metabólica encargada de regular y estabilizar la glucosa en la sangre. Su daño o pérdida parcial, general o total pudiera implicar la muerte de la persona por la incapacidad de mantener las funciones del cuerpo, que depende de una cantidad regulada de glucosa. El páncreas tiene sus conductos de excreción desembocados en el duodeno. Este órgano o glándula produce la insulina, el polidéptido pancreático y la somatostatina. Por ese motivo, también interviene en la digestión de los alimentos, y a la falta de alguna de estas enzimas, probablemente la digestión no será eficiente. La ubicación del páncreas es debajo del hígado, al lado del intestino delgado, por debajo de la vesícula biliar y el estómago. Visto desde la parte externa del cuerpo, puede decirse que se encuentra ubicado al lado superior e intermedio del costado izquierdo. El páncreas está ubicado intraabdominalmente en la parte superior y en el retroperitoneo, es decir, por detrás de la cavidad abdominal. Su forma es una forma de cono y su apariencia es amarilla clara. Mide aproximadamente entre 15 y 23 centímetros. Se caracteriza por ser de forma alargada, más bien cónica, de pared externa o membranas irregulares, muy similares a las del intestino. Se puede dividir en la cabeza, el cuerpo, la cola y el conducto pancreático. El páncreas cumple una función muy importante en nuestro organismo. Por ejemplo, el páncreas produce unas sustancias químicas llamadas enzimas, esenciales en el proceso de digestión de los alimentos. Las enzimas se encargan de descomponer los alimentos en partículas muy pequeñas para que puedan ser absorbidas por el organismo. Las enzimas se producen en unas glándulas muy pequeñas y se desplazan hasta la primera parte del intestino. Los jugos gástricos producidos en el páncreas se vuelven activos cuando alcanzan el intestino. Las enzimas más destacables son las amilasa, que desempeñan un papel importante en la digestión de los carbohidratos, la tripsina, que se encarga de digerir las proteínas, y la lipasa, que hace lo propio con las grasas. Básicamente tiene dos funciones grandes. Una es producir la insulina para el control del azúcar en la sangre, y dos, la de producir una serie de enzimas que ayudan en la digestión de los alimentos. El páncreas también está formado por dos tipos de tejido: el tejido exocrino y el tejido endocrino. La función exocrina básicamente es la que, a través de un conducto que hay en la mitad del páncreas, deposita hacia el intestino lo que es el producido de estas enzimas y ayuda en la absorción, en la digestión de todos los alimentos. Y la parte endocrina básicamente tiene bastantes funciones, pero la más conocida o la más grande de todas es la regulación de la glicemia en la sangre a través de la insulina. La función exocrina es la que interviene en la digestión de los alimentos ingeridos, como por ejemplo la elaboración del jugo pancreático y la secreción de las enzimas mencionadas. Dichas enzimas se vierten en el intestino delgado y facilitan el proceso de la digestión. Por su parte, la función endocrina es la que se encarga de la producción y secreción de hormonas como la insulina, el polipéptido pancreático y la somatostatina. El páncreas es prácticamente el único órgano del cuerpo que cumple funciones glándula y como órgano, y ambas funciones intervienen en el metabolismo de las grasas, trabajo que realiza junto al hígado. En la actualidad, las enzimas del páncreas han sido aisladas y son puestas en el laboratorio para elaborar medicamentos que ayudan a la digestión y al metabolismo, especialmente de las grasas. Estos medicamentos se les suelen llamar digestivos porque favorecen la digestión de alimentos, especialmente cargados de lípidos y azúcares. Al regresar, conoceremos cuáles son los síntomas de la pancreatitis. La pancreatitis es una patología que puede presentarse de forma súbita, siendo esta pancreatitis aguda, o de forma progresiva a lo que se le llamaría pancreatitis crónica.
El páncreas puede presentar una amplia variedad de enfermedades, pero las más frecuentes vienen condicionadas por la aparición de tumores y por procesos inflamatorios como la pancreatitis. La pancreatitis es un proceso inflamatorio del páncreas. Es un término bastante amplio porque el páncreas se puede inflamar por muchas razones. La principal causa de la pancreatitis es la enfermedad biliar. Más o menos el 75% de las veces se asocia a eso un cálculo que pasa del conducto biliar y como el conducto biliar se une al conducto pancreático, entonces hace un mecanismo de reflujo y este mecanismo de reflujo no se sabe exactamente por qué causa produce que el páncreas se inflame. La principal teoría es que hay una obstrucción a la salida del líquido pancreático. Existen otras causas que pueden generar pancreatitis, como por ejemplo las personas con obesidad tienden a desarrollar esta patología. También está asociada con traumas y con algunos medicamentos. La pancreatitis puede ser aguda o crónica. La pancreatitis aguda es la más frecuente y es la que en Colombia se asocia a la presencia de cálculos biliares. Y básicamente se da porque algún cálculo pasa del conducto biliar hacia el intestino y en su paso por ese trayecto hace que el páncreas se inflame. La pancreatitis crónica tiende a ser un tipo de inflamación de páncreas que no se cura o no mejora. La pancreatitis crónica la mayoría de las veces es asociada con alcoholismo, pero hay otras causas, por ejemplo, hipertrigliceridemia, trastorno de colesterol, también se asocia con ciertas anomalías congénitas, también puede ser idiopática, también puede ser por tóxicos, también puede ser por medicamentos, por droga. En Colombia es muy poco frecuente la pancreatitis crónica, pero en países desarrollados se presenta mucho, ya que se manifiesta básicamente por episodios repetitivos de pancreatitis aguda. Dependiendo de si se trata de una pancreatitis aguda o una pancreatitis crónica, sus síntomas tienden a variar un poco, especialmente si tenemos en cuenta que por lo general los síntomas de la pancreatitis aguda comienzan de forma abrupta, de manera precipitada, caracterizándose a su vez por ser tremendamente dolorosos y molestos. La pancreatitis aguda se caracteriza también por desaparecer en pocos días cuando se administra el tratamiento médico más adecuado. Entre sus síntomas más comunes podemos mencionar dolor intenso que se sitúa en la parte superior del abdomen, acompañado de náuseas, mareos y vómitos. Según la gravedad de la pancreatitis, severa o moderada, asimismo serán los riesgos. Los riesgos de tener pancreatitis son varios, dependiendo si es una pancreatitis moderada o una pancreatitis severa. Los riesgos son una pseudoquiste de páncreas, que es una formación quística en cualquier parte del órgano, un absceso pancreático, es decir, que se forme por la pancreatitis, se colonice con bacterias y se vuelva con pus, una pancreatitis necrotizante, que es una pancreatitis severa y que dependiendo del grado de pancreatitis, puede incluso llevar a la muerte. Los alimentos adicionados con químicos, así como los productos refinados, obstruyen muchas de las funciones vitales del cuerpo y van debilitando y dañando las funciones del páncreas. Hay alimentos que conducen a una pancreatitis. Por ejemplo, una dieta alta en grasa, alta en alimentos de alta densidad, proteicos y grasosos asociados a ingesta de licor. Ellos pueden predisponer a inflamación del páncreas. La sospecha diagnóstica de pancreatitis surge ante un dolor intenso. Para confirmar el diagnóstico, el médico hace un análisis de sangre. Las pruebas de imagen pueden ayudar también en el diagnóstico de un páncreas inflamado, mediante un examen con ultrasonido o ecografía. El médico puede diagnosticar la pancreatitis. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Juan Manuel Rico, cirujano de hígado y de las vías biliares del Centro Médico Imbanaco, con quien hablaremos de los tratamientos para la pancreatitis.
Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Juan Manuel Rico. Él es cirujano de hígado y de las vías biliares del Centro Médico Imbanaco. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias, doctor. En esta parte del programa vamos a hablar un poco de los tratamientos para la pancreatitis. Digamos que uno va a escoger el tratamiento, o doctor, ustedes como especialistas escogen el tratamiento dependiendo del tipo, por así decirlo, y de la gravedad de la misma. Por supuesto. El tratamiento de la pancreatitis está basado en la causa de la pancreatitis, que en nuestro medio, digámoslo así, en un 80-70% de los casos, es una pancreatitis causada por cálculos que se pasaron de la vesícula hacia las vías biliares. En ese caso, el tratamiento inicial de la pancreatitis requiere extraer el cálculo de las vías biliares para evitar la congestión y el foco que está causando la inflamación del páncreas, y posteriormente, cuando el paciente ha sido desobstruido, se deja desinflamar el páncreas con drogas para el dolor, reposo digestivo y una buena hidratación. Ya después ahondo un poco otra vez en cálculos, doctor, pero digamos, hay pancreatitis que por sí solas, digamos en este caso la inflamación del páncreas, por sí solo se va, de pronto solo vigilando. Sí, por supuesto. El 80% de las pancreatitis se consideran pancreatitis clasificadas como moderadas, es decir, es un paciente que normalmente evoluciona bien y su evolución se debe simplemente a la recuperación del páncreas, de su inflamación, y es sin una intervención invasiva. O sea, el páncreas solito se va curando, el cuerpo se va curando, uno lo apoya, obviamente quitándole al paciente el dolor y manteniendo la hidratación necesaria. Cuando ya hay, doctor, pancreatitis aguda, ¿qué hay que hacer? Y primero hay que saber, ¿esto es una urgencia médica? Por supuesto. La pancreatitis aguda es una urgencia médica. El problema es que el paciente no va a saber que tiene una pancreatitis aguda, sino que tiene un dolor severo en la boca del estómago con mucho vómito. Y eso es lo que lo va a llevar a consultar, y por supuesto que eso es una urgencia médica. ¿Ahí qué hay que hacer? Consultar inmediatamente a un servicio médico, y allí entre los exámenes de laboratorio sí se puede diagnosticar que el paciente está sufriendo de una pancreatitis aguda. Entonces lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo. Cuando digamos ya se diagnosticó, ¿cuál vendría siendo el tratamiento? Bueno, ahí depende obviamente de la causa de la pancreatitis, como te digo. En nuestro país, digámoslo así, no está bien establecido, pero la gran mayoría de pancreatitis son por cálculos. Entonces ahí el tratamiento es desobstruir al paciente sacándole el cálculo. Y los pacientes cuya causa no es la obstrucción por un cálculo, existen diversas causas distintas y cada una tiene un manejo diferente. Doctor, ¿es cierto que en algunos casos se necesita ayuno del paciente? Sí, por supuesto. El páncreas funciona como una glándula que cuando uno come, él se estimula. Entonces, el primer pilar del tratamiento es dejarlo en reposo digestivo. Algunas veces total y otras veces parcial. ¿Cuándo, digamos, doctor, se requiere ya cirugía, y no sé si exista cirugía donde ya deba extraerse el páncreas? ¿O eso no se usa? Bueno, extraerse el páncreas por completo en una pancreatitis aguda, no, pero digámoslo así, que un 15% de los pacientes con pancreatitis aguda van a presentar una pancreatitis severa. De estos, la mitad no sabemos cómo van a evolucionar según los estudios, pero pueden evolucionar mal, y mal es una necrosis del tejido pancreático, y allí es donde se requieren procedimientos quirúrgicos, ya sea invasivos o no invasivos, o mínimamente invasivos, perdón. Y ahí, doctor, que usted nos decía ahora, ¿hay cirugías donde extraen una parte del páncreas? Sí, hay pacientes que presentan lastimosamente una complicación muy severa de la pancreatitis, que es una necrosis hemorrágica, y en esos casos hay que hacer, como se dice, una limpieza, y es quitar el tejido muerto de las células pancreáticas muertas y estar lavando. ¿Completamente en algún momento sí se...? Completamente no. Digamos que entonces aquí es una glándula necesaria y que no se puede extraer completamente. Por supuesto, en algunos casos se puede extraer completamente, estamos hablando de cáncer, ¿sí? Y en esos casos, al quitar completamente el páncreas, el paciente necesitaría un apoyo para su diabetes, porque obviamente el páncreas produce la insulina y tendría que requerir insulina de afuera. Doctor, también sabemos que existe la pancreatitis crónica. ¿Ahí qué se hace?
Bueno, la pancreatitis crónica también tiene diferentes causas. Entonces, de acuerdo a cada causa es la conducta. Pero básicamente es identificar qué es lo que le está pasando al paciente, diagnosticar la causa y manejar el dolor, porque el síntoma de la pancreatitis crónica es el dolor crónico. Claro, casi que entonces lo más importante es ese manejo del dolor. Y tener un diagnóstico certero de la causa, porque hay causas tratables. Doctor, ¿en algunos casos se requieren suplementos enzimáticos? Por supuesto. Entonces, los pacientes que ya sea por necrosis del páncreas o por alguna cirugía que requiere resección de una parte del páncreas, quedan insuficientes desde el punto de vista de las enzimas que produce el páncreas, uno al paciente le da por vía oral estas enzimas pancreáticas para mejorar la absorción de las grasas y evitar una diarrea grasosa que es muy molesta para el paciente. Claro. Yo quiero, doctor, que finalmente demos unas recomendaciones a nuestros televidentes. Bueno, las recomendaciones sobre pancreatitis son muy difíciles por las diferentes causas que hay, pero llevar una vida saludable, disminuir el consumo de cigarrillo, que es una de las causas de problemas en el páncreas, disminuir el consumo de alcohol, sobre todo en los que consumen muy seguidamente el alcohol, hacer deporte y una dieta saludable son los pilares de recomendaciones para evitar la pancreatitis. Claro. Doctor Juan Manuel Rico, cirujano de hígado y de las vías biliares, gracias por haber estado en nuestro programa el día de hoy. Con mucho gusto. Gracias. Si es diagnosticado con pancreatitis, es indispensable que siga al pie de la letra las recomendaciones de los especialistas y a su vez que tenga cierto cuidado con su alimentación. Si usted ha padecido un episodio de pancreatitis, ya sea crónica o aguda, recuerde que debe llevar una alimentación nutritiva y baja en grasa. Dentro de los alimentos que le ayudarán a reducir la pancreatitis se encuentran las verduras y las frutas. Alimentos ligeros y ricos en fibra le ayudarán a tener una digestión más suave, que es en definitiva lo que le ayudará a mejorar la pancreatitis. Además, las frutas y las hortalizas tienen una gran cantidad de nutrientes y antioxidantes que van a ayudar con este problema. También parece que hay una relación entre la falta de antioxidantes en el organismo y la pancreatitis. Por eso es recomendable incluir estos alimentos llenos de este aporte fundamental en una dieta para la pancreatitis. Frutas como las cerezas, cítricos, manzanas, peras, duraznos, kiwi, papaya, melón, ciruelas y ciruelas pasas son especialmente beneficiosos para la pancreatitis. Entre las verduras recomendadas están las espinacas, col rizada, coles de Bruselas, brócoli, tomates y zanahorias. El aporte de proteínas es muy importante también para tratar la pancreatitis, pero deben de ser proteínas que vengan de fuentes como la carne, el pollo, el pavo, las legumbres, el pescado. En definitiva, alimentos bajos en grasa, ya que el exceso de grasa en los alimentos puede ser un problema añadido a la pancreatitis. También puede incluir cereales integrales en su dieta. Trata de evitar el alcohol, la cafeína, las bebidas gaseosas, así como las comidas picantes. Estos alimentos pueden empeorar la inflamación del páncreas. Recuerde, una buena alimentación es vital para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. No olvide que la pancreatitis es una enfermedad muy seria y que requiere, según su gravedad, un tratamiento médico específico, así como continua supervisión profesional. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.